Señores, tengan ustedes muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente en la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Auditores Hispanos presenta el seminario virtual Uso de la Data Analítica en las Auditorías Financieras. Tenemos en plataforma al expositor José Luis Osorio Quijandría, gerente de la práctica de riesgos de integridad de Ernst & Young, encargado de procesos de innovación en la práctica de riesgos de integridad de Ernst & Young. Para nosotros es un honor, un privilegio poder contar con la presencia del doctor José Luis en plataforma. Doctor José Luis, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido al Club de Auditores Hispanos. Para nosotros es un honor poder tenerlo aquí en plataforma. Buenas noches, ¿qué tal, Edu? Muchas gracias por la invitación. De hecho, el tema de Data Analytics, así como otros términos que han venido apareciendo en los últimos años, el concepto de Big Data, el concepto de Machine Learning, y todo esto amparado dentro de lo que se llama transformación digital. Ya no estamos hablando de algo que es el futuro, sino estamos hablando de algo que ya se está viviendo. De hecho, la forma de trabajar también está cambiando y una de las carreras y uno de los roles que tiene más impacto, tiene mucho potencial para automatizar actividades, es el rol del contador dentro de una empresa. Y uno de los temas que desde mi punto de vista y a manera de opinión personal, por los cuales se va a diferenciar un contador de ahora en adelante, es por su capacidad de analizar información. Y cuando hablamos de esto, hablamos de conocer o tener una idea general de qué herramientas existen para poder gestionar la información que generan las compañías. A diferencia de muchos años atrás, lo que ha cambiado básicamente es el volumen de información que se genera. Ahora tenemos muchos dispositivos interconectados que generan información y la información es el nuevo metal o mineral preciado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si queremos hacer la equivalencia con el oro, ¿no? En estos días. Lo que se vuelve un reto de ahora en adelante es cómo hacemos para gestionar esta información y sacarle provecho y que colabore con nuestra función diaria, ¿no? El día de hoy vengo a comentarles básicamente algunos ejemplos de cómo el uso del análisis de datos puede facilitar la realización de auditorías financieras y también algún tipo de auditorías operativas, porque prácticamente ahora vivimos en un mundo donde toda la información ya está digitalizada. Espero tener preguntas de todas las personas que me están escuchando. El objetivo del día de hoy es, por lo menos, que todos nos llevemos una idea de en qué consiste cuando hablamos de Data Analytics y también se lleve una idea clara de cómo es que se podría aplicar. Porque si bien es cierto, en un curso de 2 horas, aprender a utilizar o aprender a gestionar información es un poco difícil, pero sí lo que podemos tener el día de hoy, al momento de acabar esta sesión, es tener una idea clara de cómo es que esto nos puede ayudar en nuestra labor diaria. Porque no solo ayuda a auditorías financieras, sino ayuda para cualquier tipo de toma de decisión que una compañía necesite realizar, ¿no? Entonces, no sé, Eduardo, si es que podemos dar inicio al curso o hay alguna otra consideración que necesites de repente dar a todos los oyentes. Iniciamos, doctor, iniciamos. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente, Eduardo. El día de hoy vengo a hablar del uso del Data Analytics en las auditorías financieras. Vamos a mostrar un pequeño ejemplo de cómo es que facilita utilizar Data Analytics para esta labor diaria.
Mi nombre es José Luis Osorio, actualmente soy gerente de EY, de la práctica de riesgos de integridad. Aquí, básicamente, en esta área de EY en la que me encuentro, realizamos principalmente investigaciones, hacemos auditoría forenses, utilizamos data analytics para poder realizar las mismas, entre otras actividades similares. Anteriormente estuve en el área de consultoría financiera contable de EY y previamente estuve como consultor en el área de Capital y Accounting Advisory Services, muy similar a un área de consultoría contable en PwC. Y previamente también estuve en EY en el área de auditoría financiera. Y en todo este camino que he recorrido, básicamente he visto cómo conforme van pasando los años, las actividades que uno desempeñaba antes, ahora se hacen mucho más rápido o inclusive ya no es necesario que uno las tenga que realizar porque este proceso ya fue automatizado, ¿no? De hecho, en este proceso de transformación digital que las compañías están viviendo, ya estamos en el presente, no estamos hablando de actividades futuras. Muchas compañías ya tienen su plataforma de análisis de datos, muchas compañías ya pueden predecir ciertas transacciones con su plataforma y están aprendiendo a utilizarla y a sacarle provecho. El día de hoy vamos a hablar un poco de ciertos conceptos que son necesarios conocer cuando hablamos de Data Analytics. Vamos a hablar también de gobierno de la información, que es algo muy importante y el principal impedimento para poder realizar un correcto análisis de datos, ¿no? Y les pongo un pequeño ejemplo. Hace unos meses me solicitaron realizar una auditoría y teníamos que evaluar las transacciones y movimientos que realizaban los vehículos o los camiones de carga de una compañía. Pero al momento que nos dan su información, encontramos datos, encontramos campos de información que no tenían un orden, que no tenían un gobierno, y por lo tanto, imaginemos algo, un campo bastante simple, de repente relacionado con este ejemplo que estoy colocando, el campo placa. Entonces, cuando uno entraba al campo placa del vehículo, había varias formas de cómo las personas habían ingresado este dato, lo que no facilitaba el proceso de análisis de información, ¿no? Entonces, el gobierno de información en las compañías actualmente se ha convertido en un rol extremadamente importante, porque si no tengo un buen gobierno de la información, y cuando hablamos de gobierno de información, hablamos, si lo queremos explicar de alguna manera simple, de las reglas que debe seguir el ingreso y almacenamiento de la data, con la finalidad de que luego facilite la toma de decisión. Como tercer punto, vamos a hablar sobre cómo funciona el análisis de datos. Por ejemplo, si yo estoy en mi compañía trabajando, ¿qué necesito empezar a ver, a evaluar o a empezar a ejecutar para aplicar algunas técnicas de análisis de información? Y vamos a realizar algunas reflexiones finales sobre la profesión. Como comenté inicialmente, una de las profesiones con más actividades que se pueden automatizar es la profesión contable. Inclusive hay estudios que indican que entre el 90 y 97 y 98% de las actividades que realiza un contador se pueden automatizar. Entonces uno empieza a cuestionarse y dice, oye, ¿qué tipo de actividad va a empezar a realizar el contador? Porque empezamos un poco a recordar qué es lo que realiza el contador. Hay actividades desde el ingreso de información, tenemos actividades desde la elaboración de reporte financiero, desde el ingreso o cálculo de provisiones, tenemos actividades relacionadas con elaboración de estados financieros, entre otros, ¿no?
Y eso actualmente muchas compañías ya lo han automatizado. Les quiero comentar el caso de un cliente que me contactó con la finalidad de poder automatizar su cierre contable. Este cliente es un grupo muy grande, un grupo con 30 compañías, y su proceso de cierre contable corporativo demoraba aproximadamente 15 días. Es decir, uno no tenía los estados financieros cerrados de toda la corporación hasta el día 15 de cada mes. Su intención al momento de llamarnos es automatizar todo el proceso de cierre contable, donde por lo menos en la compañía más pequeña había una persona asignada, en las compañías más grandes habían 3 o 4 personas asignadas a este proceso. Eh, y en total, como comentaba, tomaba 15 días. Se realizó el análisis de la base de datos de información, se entendió lo que los contadores o los encargados del reporte y cierre contable necesitaban realizar como parte de su proceso natural, y todo esto fue automatizado en una plataforma web, donde el cierre contable pasó de durar 15 días a nivel corporativo en un grupo de 30 compañías a durar aproximadamente 2 días, donde el 80% de las personas que participaban después de esta automatización se les tuvo que encontrar una actividad distinta porque no era necesario que participen en el proceso de cierre contable. Entonces, nuestra profesión, la contabilidad, nosotros los contadores, estamos expuestos a este tipo de impactos a partir de la transformación digital y de todo este proceso de automatización que se está viviendo a nivel global. Pero considero que tenemos una gran ventaja, y la gran ventaja es que nuestro conocimiento y nuestra labor diaria nos da una ventaja diferencial frente a otras profesiones, porque somos los que mejor podemos conocer la información que puede tener una compañía. El futuro o las personas que se van a diferenciar de ahora en adelante son las personas que mejor gestionan su información y las personas que le sacan más información. Y yo considero que nosotros los contadores somos personas que tenemos las habilidades necesarias como para diferenciarnos como profesionales que analizan de una manera distinta. Y para eso es importante empezar a conocer las herramientas que se necesitan para poder analizar información. El día de hoy vamos a hablar un poco de eso, pero antes de iniciar, empecemos con algunas definiciones que considero importante conocer. Primero, ¿qué es Data Analytics? Es un término que se ha vuelto bastante común en los últimos años. En realidad, muchas de las compañías ya tienen su plataforma de Analytics y generalmente empezaron por el área comercial, ¿no? Porque de repente a una compañía lo primero que le interesa es mejorar la primera línea de su financiero, la línea de ingresos. Y actualmente hay varias empresas, grupos que han invertido en crear plataformas de análisis desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de ingresos. Ahora se está implementando plataformas de análisis desde el punto de vista de costos y gastos operacionales. Y las compañías tienen sus bases de datos cada vez más limpias y es más sencillo realizar análisis. Entonces, con esta introducción, ¿qué entendemos como Data Analytics? Data Analytics es el proceso de analizar información para identificar e interpretar patrones relevantes en la data con el fin de reducir la incertidumbre en el proceso de toma de decisiones. Eso es Data Analytics. ¿Qué es lo que permite la realización de Data Analytics? Permite pasar a analizar el universo de información y esto te brinda mayor precisión y confiabilidad. Por ejemplo, un rol al cual facilita la ejecución de análisis de datos es el rol del auditor interno.
Porque el auditor interno normalmente lo que hace es su plan de auditoría, selecciona algunos meses y empieza a ejecutar su revisión específica, ¿no? Pero qué distinto sería en una compañía donde toda la información esté digitalizada y cada vez que sucede algo que incumple una regla que yo he programado, me llega una alerta a mi celular, por ejemplo. O me llega un correo y me diga, hay una transacción que no cumple con la política A. Esta persona realizó una transacción que no cumplió con la política B. Entonces, la gran ventaja de ser una compañía digital y de tener una calidad de información buena, facilita el rol del auditor. Al tener toda la información disponible, yo puedo empezar a definir las pruebas que a mí me interesa revisar. Y actualmente ya hay esas plataformas que se conectan a la base de datos de sistemas de información y que están monitoreando constantemente cada vez que alguna transacción incumple una regla o una política que yo puedo definir. Y no solo analizo una muestra, analizo el 100% de la data, ¿no? Por ejemplo, necesito saber cada vez que se le pague a un proveedor fuera del plazo de política. ¿Okay? No es necesario en este momento seleccionar una muestra de un mes anterior, buscar la transacción, ver la documentación física para recién levantar la bandera e informar que efectivamente pasó algo incorrecto. Ahora, prácticamente la en vivo. Ya no necesitas una, dos, tres o cuatro personas que estén buscando documentación. La plataforma conectada a las bases de datos es la que realiza el principal trabajo. Pero sí se necesita personas que tengan la capacidad de análisis para poder configurar estos desarrollos o estos tipos de software. Segundo punto, monitorear los resultados de las pruebas periódicamente, un poco lo que estábamos indicando. Luego, identificar oportunidades para maximizar la rentabilidad del negocio. ¿Y esto por qué? Porque, y sigo con el ejemplo del grupo que nos contrató para poder hacer un análisis de información y recibimos el registro de compras de todas las compañías del grupo. Al momento de analizar el registro de compras, empezamos a hacer algunas pruebas con la finalidad de identificar transacciones inusuales y algunas otras pruebas con la finalidad de identificar el poder de negociación que puedes tener sobre un proveedor. Y aquí, ¿qué fue lo que pasó? Identificamos, una de las pruebas que realizamos es el cálculo del nivel de la concentración de la facturación que tiene un proveedor hacia la compañía. Por ejemplo, lo que hacíamos específicamente aquí era identificar la primera factura que se tenía de ese proveedor y la última factura que se tenía del proveedor, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tenía la primera factura era la 001 y la última factura era la 100. Y luego contaba cuántas facturas tenía entre la primera y la número 100. Y resulta pues que tenía 92. ¿Esto cómo se analiza? El 92% de las facturas emitidas bajo esa serie del proveedor fueron dirigidas hacia mí, hacia la compañía. Y este es un insight bien potente porque te puede detallar inclusive potenciales conflictos de interés, porque es bien raro que un proveedor destine un porcentaje importante de su facturación hacia un cliente específico, y sucede, pero también te da otro insight. Te dice que tú eres importante para este proveedor, lo que puede originar en que tú mejores los términos y condiciones que puedes tener con esta empresa. Y eso a partir del análisis de datos del registro de compras. El registro de compras es algo que reportamos normalmente a la entidad que fiscaliza los impuestos, y tenemos información ahí que de repente, si lo utilizamos de una manera distinta, nos puede empezar a ayudar a identificar transacciones inusuales, como también business insights que permitan mejorar los costos o la rentabilidad del negocio. Vamos al tercer punto, visualizar información de manera gráfica y dinámica. Sí, porque ahora tenemos varios aplicativos o software
especializados en visualización de información. Estos aplicativos y software te permiten jugar con la data de una manera bastante didáctica, bastante dinámica. Vamos a ver un ejemplo más adelante relacionado con asientos contables, para que vean lo potente que es aprender a utilizar los visores de información. Y aquí una recomendación a todos los que estamos metidos en temas contables y en la profesión. Todos usamos Excel, todos conocemos Excel, pero el siguiente nuevo Excel de los próximos años va a ser los visores de información. El Power BI, Tableau, que son software que permiten visualizar información de manera dinámica. Lo que se espera es que cada vez los sistemas van a ser mejores y uno va a empezar a utilizar en menor medida el Excel para efectuar cálculos. Básicamente lo que va a empezar a realizar es, va a empezar a interconectar visores de información a la base de datos de los sistemas para poder hacer análisis. Porque cada vez los sistemas mejoran y cada vez los procesos también. Y los cálculos que de repente en un proceso inicial no están contemplados en el sistema, se van a empezar a incorporar. Entonces, lo único que las compañías van a necesitar es ver la información desde un punto de vista específico, dinámico y objetivo, que permita o facilita la toma de decisión. Tener conocimiento de BI o visualizadores de data se va a convertir en un conocimiento normal dentro de poco. Bueno, actualmente ya en muchas universidades ya se está enseñando, así como se puede enseñar Excel, ya se está enseñando a utilizar tableros de control o visualizadores de información. Y el quinto punto, detectar y tratar irregularidades en el negocio oportunamente, ¿no? Y esto es vital, ¿no? Muy distinto es enterar que te robaron hace 4 meses a detectar en el momento preciso que alguien esté cometiendo alguna acción irregular, ¿no? Y les comento un caso, ¿no? En una compañía que nos mandaron a analizar las transacciones de su almacén, solicitamos todas las bases de datos que alimentan la información de Cardex de la compañía. Y en todo este proceso habían controles de acceso de información, también teníamos el Cardex, teníamos pesajes de balanzas y una serie de diferentes fuentes de información. Y al momento de analizar la información, empezamos a identificar que en el sistema se registraban transacciones fuera del horario de oficina y fuera del horario de trabajo del almacén. Cuando uno ingresaba al Cardex, el Cardex mostraba transacciones realizadas contablemente a la fecha que el personal contable de repente se encontraba laborando o en horarios de oficina, pero también mostraba transacciones 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, porque en algún lugar el sistema estaba generando esta data. El siguiente paso fue realizar la inspección específica y efectivamente se identificaron que en algunos almacenes habían camiones que ingresaban y retiraban mercadería a horas que no eran las adecuadas. ¿Un auditor se pudo dar cuenta de esto? Sí, se pudo dar cuenta de esto si es que gozara o tuviera de repente una mejor información y tuviera de repente la capacidad de analizar esta información con tableros de control. Entonces, se podría decir que conforme va pasando el tiempo, el rol del auditor va cambiando y cada vez hay menos excusas para no identificar una situación irregular, porque hay herramientas hay. Por ejemplo, Power BI, muchas de las compañías al tener de repente contratos corporativos con Microsoft, en muchos casos el Power BI resulta ser gratuito. O hay algunos editores de información que también son accesibles y de descarga inmediata. Entonces, la labor del contador o del auditor cada vez tiene que ser
más relacionado con la tecnología, ¿no? El auditor de papel, el auditor de muestras, el auditor de revisar información pasada, cada vez va, va, va perdiendo terreno, ¿no? Va perdiendo un ámbito de trabajo, porque ya con la tecnología actual se puede hacer una auditoría continua y empezar a detectar las acciones irregulares de una manera más inmediata. Ahora, todo esto permite hacer data analytics y yo sé que suena bonito, suena interesante, pero eh, el primer paso siempre es tener información de calidad, ¿no? Y al respecto, quisiera presentarles algunas estadísticas de un estudio que es público que realizó Iguay en el año 2017 sobre cómo el análisis de datos o las compañías se benefician del análisis de datos, ¿no? Por ejemplo, eh, 70% de usuarios de Analytics lo aprovecharon para definir estrategias de negocios y competir en el mercado. ¿Y esto por qué? Porque ya con la información disponible uno puede empezar a analizar mejor y a predecir también. Vamos a la siguiente estadística. 66% de compañías asegura que esto ha permitido incrementar sus ingresos en más del 15%. Siguiente estadística. 63% de compañías asegura que Analytics les ha permitido incrementar su margen operativo en más del 15%. Vamos de repente al lado derecho con algunas estadísticas de compañías que están en proceso de utilizar Analytics o todavía no utilizan Analytics. Menos del 0.5% de datos que se crean en una organización son analizados y utilizados. Una estadística alarmante. 40% de compañías no cuentan con colaboradores capacitados en Analytics y 49% de compañías basan sus decisiones sobre la intuición y no en sus propios datos, ¿no? Entonces, yo aquí hago un llamado a la reflexión. Tenemos al lado izquierdo estadísticas que definitivamente benefician al negocio y al lado derecho estadísticas que llaman la atención y que el objetivo de presentarlas en este slide es generar conciencia. Porque estas estadísticas te muestran hacia dónde, eh, eh, hacia dónde es la tendencia actual de los negocios. Las compañías cada vez están invirtiendo más dinero en plataformas para gestionar mejor su base de datos y su información. Ahora, ¿por qué se ha puesto de moda Analytics? ¿Por qué antes no se hablaba mucho de esto? Y es básicamente porque ahora se genera más información. Antes había menos fuentes de información, por lo tanto había menor cantidad de data que analizar. Y aquí les quiero compartir un poco la evolución de los datos. Y todo empezó con el byte. Eh, el byte, ¿no? Es la unidad base, ¿no? Para la escala de la información, ¿no? Y si queremos tener una idea, por ejemplo, hace muchos años apareció Office, aparecieron los archivos Word, los archivos Excel, ¿no? Y de repente una página de texto en Word pesaba 30 kilobytes, que es 1000 bytes. O sea, un kilobyte son 1000 bytes. Luego siguieron evolucionando los datos y de repente llegamos al megabyte. Recordemos la época donde empezaron a aparecer las canciones MP3, por ejemplo. Entonces, ya la información se empezó a guardar de una manera distinta y se creó la escala del megabyte, ¿no? Una canción aproximadamente pesaba 5 megabytes. Luego empezamos en la época de los DVDs, las películas, ¿no? Y 2 horas de película pesa 1 gigabyte. Luego empezó la era de la digitalización, ¿no? Uno empezó a adquirir libros, a empezar a adquirir información de una manera digital. Por ejemplo, lo que estamos realizando ahora, un curso totalmente en línea, ¿no? Donde también se genera información que de repente antes no estaba.
¿no? Por ejemplo, 6 millones de libros digitalizados, 1 terabyte. Eh, una columna de DVDs de una altura de un edificio de 55 pisos aproximadamente, estamos hablando de 1 petabyte. Y la información va a seguir evolucionando y va a seguir creciendo. Las compañías cada vez guardan más información también. Entonces, los sistemas evolucionaron, hay más data, el objetivo es sacarle provecho. Y es por eso que actualmente una de las profesiones más demandadas a nivel mundial son los ingenieros de información. Aquellos que son expertos en gestionar data. También hablamos de los científicos de datos, ¿no? Aquellos que son expertos en temas relacionados con data science, son los profesionales que cada vez se necesitan con mayor frecuencia. Y les pongo un ejemplo también. Cada vez las firmas auditoras a nivel mundial están contratando más ingenieros para que colaboren en esta nueva era para gestionar mejor la información, ¿no? Entonces el contador tiene que empezar a tener un rol distinto, un rol donde saque provecho a su conocimiento de negocio, a su dominio técnico, financiero, contable, y convertirse en el mejor, en el mejor profesional analizando negocios. Y para esto, el primer paso de toda compañía es saber qué información se tiene. Y saber dónde se tiene la información. Por ejemplo, yo les comento un caso. A veces tenemos información y no le sacamos provecho. Y más adelante les voy a mostrar un pequeño tablero de control donde simplemente detallo información de asientos contables con la finalidad de poder explicarles todo lo que se puede encontrar en los asientos contables. Pero el primer punto de partida es saber que lo tengo y ser consciente de eso, y también saber dónde se guarda, empezar a entender los sistemas de información que utilizamos. Un sistema de información no solo es un sistema que me genera un reporte que yo utilizo para armar mis estados financieros. Cuando hablamos de sistema de información, hablamos de entender cómo se guardan los datos, entender qué base de datos existen, cómo se alimentan, cómo interactúan, para empezar a identificar cómo podemos hacer mejor nuestra función de análisis de información. Ese es el punto de partida. Les pongo otro ejemplo, el registro de ventas de la compañía. Y es un reporte que todos tenemos y que todos los meses tenemos que reportar al ente fiscalizador, y ahí tenemos información valiosísima. Una vez una compañía me contrató porque me pidió analizar si su personal comercial cumplía con la política de precios de la compañía. Ese fue el pedido inicial. ¿Qué es lo que hice primero? Saber qué información tiene. Obviamente, el primer punto de partida fue el registro de ventas. Y lo que hice fue un análisis de cuánto representaban las notas de crédito que se habían emitido por cada cliente. Y el resultado fue bastante interesante. Porque si bien es cierto, en muchos lugares se utiliza la nota de crédito para eliminar una factura, o en algunos casos se utiliza para dar un descuento, ¿no? Que puede ser entre 1% y 5, 10, 15%, dependiendo del negocio. En esta compañía identificamos que habían clientes cuyas notas de crédito emitidas representaban 22%, 33%, 44%, 60%, 72%. Y eran resultados que llamaban la atención porque la política de la compañía no permitía descuentos de ese tipo. Pero es información que se obtuvo solamente analizando el registro de ventas de la empresa. El siguiente paso fue ya entrar a la información operativa que se tenía en el sistema y empezar a identificar quién fue el creador de cada transacción de venta. Y para esto empezamos a identificar las personas que daban los descuentos que se ejecutaban fuera de política, simplemente cruzando 2 bases de datos. Posteriormente, la compañía fue un sistema de alertas, para que cada vez que un vendedor no cumpla la política, le llegue una notificación al auditor interno de la empresa.
Entonces, el auditor interno, de ahora en adelante, se le facilitó la auditoría del área comercial. Porque una vez que uno empieza a crear sistemas para analizar información, va adicionando prueba tras prueba, para mejorar la calidad de trabajo que se puede ejecutar al momento de efectuar una auditoría de información financiera o información operativa. El siguiente punto, el tercero, es saber quién puede y quién debería tener acceso a la información. Y esto es sumamente importante, porque los principales fraudes ocurren porque hay personas que tienen acceso a información que no deberían tener. Y como les dije anteriormente, la información y cuidar la información y generarla es vital para una compañía. Saber cómo está protegida esta información, saber cómo responder ante eventos que puedan suceder con la data. ¿Qué pasa si es que, imaginemos, despido al personal comercial y el personal comercial borra el maestro de clientes o borra información que suele ser vital? Tenemos que tener una idea clara de cómo está respaldada esta información. Pero también tenemos que empezar a tener una política de cómo guardar la información, cuáles son los tiempos recomendables según cada industria para hacerlo, e eliminar información de forma segura, porque hasta inclusive eso es importante. Muchas veces borrando información siempre queda un rastro dependiendo del equipo que se esté utilizando, y es información que se puede recuperar fácilmente y podría ser sensible dependiendo de cada situación. Pero ya un profesional del mundo financiero, del mundo contable, tienen que tener una idea sobre el gobierno de datos de su empresa. Si yo no empiezo a entender el universo, las políticas de la información que guardo, va a ser difícil que pueda analizar correctamente. Así que esto es vital. Vital de ahora en adelante para cualquier profesional en general. Tener un conocimiento sobre el gobierno de la información. ¿Por qué? Porque tener información de calidad permite muchas cosas. Y a continuación les quiero mostrar un pequeño ejemplo. En esta gráfica vemos en el primer en el cuadrante vertical, vemos la complejidad de menos a más, y en el cuadrante horizontal vemos la generación de valor que pueda existir. Entonces, en teoría, conforme yo tenga más información estructurada y de calidad, yo voy a tener un mejor retorno de la información que utilizo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo información estructurada, ¿no?, voy a poder empezar a analizar mejor, a predecir mejor, a diagnosticar mejor, y todo esto gracias a un correcto almacenamiento de la data, ¿no? Y no solo eso, voy a poder automatizar. Voy a hacer que mi trabajo sea mucho más fácil y rápido de ejecutar. Con data de calidad, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer N pruebas. Puedo hacer una búsqueda de textos irregulares en glosas de asientos de diario. Puedo utilizar keywords. Puedo hacer análisis estadísticos. Puedo hacer modelamientos. Puedo crear dashboard para visualizar información. Puedo empezar a entender patrones de información. Puedo empezar inclusive hasta a analizar sentimientos en muchos casos, ¿no? Que también es algo que se ha puesto de moda, porque comienzan a contar la cantidad de palabras positivas o negativas que se pueden generar, ¿no? Y ya aquí salimos del mundo financiero contable tal vez, ¿no? Y pasamos al mundo de las redes sociales. Entonces puedo analizar sentimientos, puedo empezar inclusive a reconocer voz, porque cada vez la data se comienza a codificar. Pero mientras mejor gobierno de datos exista, la labor del profesional que analiza la data va a ser mucho más sencilla. Entonces, de ahora en adelante, cuando hablamos de gobierno de información, no es un tema que involucra únicamente al ingeniero informático
o a la persona de tecnología. Cuando hablamos de gobierno de información, ya estamos hablando de una capacidad que todo profesional financiero contable debería tener. Todo profesional financiero contable debería tener una idea clara de cómo guardar, cómo almacenar y cómo mantener información de calidad, porque esto facilita luego el análisis de la misma. Nos vamos al siguiente slide. Por favor, si es que alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna reflexión que de repente aparezca en este momento, por favor informe para poder debatir al respecto, de repente dar sugerencias para no hacer de esto un monólogo y que todos puedan participar y poder discutir cuáles son sus puntos de vista. A ver. Entonces, ¿cómo funciona el análisis de datos o el proceso de información? Y resulta que yo puedo tener información o data de diferentes formas. Data estructurada en el mundo ideal y data no estructurada de repente en el mundo poco ideal, ¿no? Pero indistintamente de eso, actualmente existen software que permiten analizar ambos tipos de información, ¿no? Yo puedo agarrar data transaccional de mi sistema, puedo agarrar maestros de data del propio sistema, datos internos, datos externos. ¿Y qué es lo que se hace? Esto pasa por un proceso de limpieza de información. Y los ingenieros de datos juegan un papel fundamental, porque sí es una labor bien tediosa, esta parte, la de transformación y estandarización de la información. Es una labor bastante compleja en muchos casos, que demandan de conocimientos técnicos a nivel de computación para poder limpiar información. Entonces, todo este proceso de transformación y estandarización normalmente lo debería hacer el área de tecnología, y en donde agarra valor el contador o el auditor es en la realización de las pruebas analíticas, ¿no? Que es la siguiente fase una vez que uno tiene información de calidad. Yo ejecuto pruebas y pasamos finalmente a encontrar la mejor manera de plasmar esta información y visualizarla. Y vamos a ver un ejemplo de resultado relacionado con asientos contables más adelante. Pero este es el proceso normal. Y aquí participa principalmente en la parte de extracción de información y transformación y estandarización un equipo de tecnología, y en la parte de ejecución de pruebas analíticas cualquier persona que tenga conocimiento de negocio que pueda crear algún test de consistencias de información, para luego utilizar estos mágicos tableros de control para poder visualizar información de una manera dinámica, ¿no? Este es el proceso normal del análisis de datos, ¿no? Entonces, si me preguntan, José Luis, ¿cómo puedo empezar a analizar mejor la información que tengo? Paso 1, tengamos una reunión con el área de tecnología, con el área que maneja la base de datos de información, y empecemos a entender qué información se guarda. Porque muchas veces la gerencia de la compañía, el auditor interno, no tiene idea de todos los datos que puede guardar el sistema. Ese sistema guarda horas, guarda fechas, guarda usuarios, y guarda toda la información relacionada con transacciones, que puede ser inmensa. Uno no se imagina todo lo que se puede guardar en la data. Entonces, primer paso, tengamos una reunión con el área de tecnología, entendamos qué base de datos existen, entendamos qué campos hay para empezar a efectuar una labor más estratégica al momento de ejecutar auditorías. Una vez que entendamos nuestra base de datos, empecemos a ejecutar pruebas o a diseñar pruebas. Por ejemplo, no es normal que exista una transacción a una hora determinada. No es normal que un pago
un determinado importe no tenga por lo menos 3 aprobadores, etc, etc, etc. Cada negocio tiene su propia particularidad y su propio diseño de pruebas. Una vez tuve la oportunidad de asesorar a una pesquera y nos solicitó analizar, el auditor interno nos solicitó analizar la relación que existía en el consumo de combustible con la velocidad que tenían las embarcaciones, ¿no? Porque tenía la sensación de que efectivamente se estaban robando el combustible que se utilizaba en los barcos. Básicamente, ¿qué fue lo primero que hicimos? Tuvimos una reunión con tecnología, identificamos cuáles son las fuentes de información que la compañía dispone, y si no dispone, también es un hallazgo, porque es información que de ahora en adelante se tiene que guardar de alguna manera. Identificamos cuáles son las bases de datos y luego empezamos a diseñar pruebas. Todas las reglas que se deberían cumplir o los eventos que no deberían suceder. Y corremos esas reglas en la base de datos de la compañía y uno empieza a tener hallazgos. Entonces, el punto de partida es entender la información que tenemos y lo voy a repetir tantas veces que sea posible porque no es una labor del área de tecnología. El área de tecnología nos puede ayudar de repente a proporcionarnos la base de datos. La labor de poder entender qué información o con qué información cuenta una empresa es labor de la persona que tiene que hacer análisis de la misma, que tiene que tomar decisiones o tiene que soportar en el proceso de tomar decisiones. Entonces, en el mercado existen una serie de herramientas que dan el procesamiento de información. Ahí tenemos, por ejemplo, entre las más conocidas Tableau, tenemos Alteryx. Alteryx ayuda a gestionar información. Tableau ayuda a visualizar Python. También ayuda con la limpieza de la información, etc. Y como estos, existirán de repente muchos más aplicativos que faciliten la limpieza de información y la visualización de la misma. Pero cuando hablamos de Data Analytics no solo es eso, ¿no? Data Analytics es ir un poco más allá de simplemente tener un tablero de control o de simplemente realizar un flujo de datos para limpiar la información. Cuando hablamos de Data Analytics, esto comienza desde el gobierno de datos, desde entender cómo se registra cada dato de la compañía. Porque todo eso se podría convertir en un insight que podría ayudar o a incrementar ingresos o inclusive a reducir costos en montos millonarios en muchos casos, ¿no? Y aquí les pongo un ejemplo bastante simple que lo acabo de recordar. Había una compañía que, que, que trasladaba un insumo en camiones y este insumo esta ruta que realizaba el camión al pasar por varios lugares de despacho se generaban mermas. Entonces, como estos camiones tenían que entrar al almacén para poder descargar o cargar mercadería, todos los almacenes tenían una balanza de ingreso, pero el auditor interno nunca había hecho un análisis de la información que se guardaba, y fue hasta el momento que la compañía nos llamó para poder hacer un análisis de la data, que identificamos que efectivamente había información de pesajes de camiones cada vez que se visitaba cada almacén. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Empezamos a identificar con qué peso salía un camión y con qué peso llegaba al siguiente punto de destino. Y en muchos casos había un porcentaje de merma aceptado, pero en muchas transacciones empezamos a identificar ya porcentajes inusuales. Luego de hacer un doble clic sobre la data, identificamos una serie de choferes que tenían estos porcentajes inusuales de manera específica. Así que se empezó a monitorear de una manera más detallada a estos choferes y se empezó a identificar que en el trayecto
se hacía venta de mercadería de una manera ilegal. Pero nuevamente, ¿esta data la tenía la compañía? Sí, la tenía. Y el auditor nunca supo que el sistema que tenía en cada almacén guardaba los pesajes de la balanza, por ejemplo. Así que nuevamente los invito a que se reúnan con el área de tecnología y empiecen a entender qué información guarda el sistema que utilizan, ¿no? Vamos al siguiente punto. ¿Qué necesitamos para realizar Data Analytics? Básicamente necesitamos personal capacitado y aquí pasa nosotros a tener un rol activo, ¿no? Cuando hablamos de personal capacitado, no hablamos de ingenieros que nos faciliten la vida, sino hablamos de nosotros mismos entender el flujo que puede existir en nuestra organización de la información, empezar a capacitarnos en herramientas que nos ayuden a visualizar la información de una manera mucho más sencilla. Luego también esto involucra cambios en metodologías y procesos. ¿Por qué? Porque a veces los mismos procesos de la compañía están hechos para que la revisión sea manual. Entonces, si es que no empezamos a cambiar nuestra propia forma de pensar, nunca vamos a dar este siguiente paso. Y el tercer punto es tener tecnología adecuada, ¿no? ¿Es una barrera? Sí, es una barrera, pero no quiere decir que sea una excusa. Como les comenté hace unos minutos, actualmente ya existen visores gratuitos de información que facilitan versiones de prueba para que uno vaya utilizando y jugando con información. Si la información no es muy grande, hay cursos inclusive en Excel para empezar a hacer Data Analytics con la propia información de base de datos en Excel, ¿no? Entonces, ya no hay se puede decir que la tecnología en algunos casos es una barrera, pero no es una limitante. Aquí ya pasa a nosotros y a cada uno y a cada uno de nosotros como funcional de empezar a capacitarnos en estos temas, porque los resultados son bastante beneficiosos. Personalmente, mi primera experiencia con gestión de información fue aproximadamente hace 2 años. Y aquí me tocó una base de datos de un cliente de energía, ¿no? Y esta base de datos era tan grande que no lo pensé. Entonces, empecé a indagar sobre otras herramientas para poder monitorear la información. Y al momento de empezar a ejecutar pruebas sobre esta base de datos, era información de área comercial y lo que quería saber era si en los últimos 3 años se había cumplido la política de corte de servicio. Era una compañía de energía. En teoría, después de 2 meses, ya no debería existir una tercera facturación, pero como la información era tan grande, el auditor revisaba meses o revisaba semanas inclusive de la información. Y cuando nos tocó esta auditoría, nos pasaron la base de datos de los últimos 3 años, de la información que me entraba en un Excel. Gestionamos esto en una base de datos, ya en un sistema distinto, y empezamos a utilizar Alteryx para empezar a ejecutar las pruebas. El resultado fue asombroso, en realidad. Identificamos una serie de contratos que no tenían conexiones realizadas a tiempo, aparentemente también contratos a los que se les facturaba y nunca pagaban. Y era difícil rastrearlos porque el auditor maneja materialidad en muchos casos, ¿no? Y una serie de cosas que no se detectan si es que uno solamente analiza muestras, ¿no? Entonces, empecemos a capacitarnos en temas de gestión de información, que esto se vuelve ya algo muy importante. Vamos al siguiente punto, que son las 4 fases del Data Analytics. Y esto un poco va a ayudar a entender qué es lo que se viene de ahora en adelante. La primera fase, que es Descriptive Analytics, te ayuda a entender qué pasó. Y eso
creo que todos lo hemos hecho cada vez que hemos analizado un balance de comprobación, asientos contables, un registro de compras, un registro de ventas, información operativa en general. Yo puedo hacer analytics sobre eso y poder entender qué pasó. Luego, si yo empiezo a analizar un poco más la información, puedo entender por qué pasó. Y ya hablamos desde Analytics desde un punto de vista de diagnóstico. Ahora, con esta tecnología de Machine Learning, eh, ya existe software que a partir de la experiencia, del ensayo-error o de los eventos pasados, puede determinar qué pasará, que es Predictive Analytics. Y una vez que estos software van aprendiendo a partir de prueba-error y a partir de ensayos, yo puedo empezar a, a originar ciertas situaciones y poder empezar a identificar qué necesito para que algo suceda. Hace 2 meses estuve con un cliente de retail y este cliente y este gerente del área comercial había construido una gran base de datos que ya ayudaba a predecir y a tomar acciones de manera específica. Por ejemplo, ¿no? Él me indicaba y me decía, mira, José Luis, yo tengo el rubro de productos lácteos y el día de hoy no estoy llegando a mi meta. Son las 2 de la tarde y el supermercado cierra a las 9. Yo ya sé qué medida tengo que hacer para que productos lácteos llegue a la meta el día de hoy. ¿Por qué? Porque ya generó información, ya entendió y ya generó modelos predictivos que ayudaban a poder entender el comportamiento del consumidor. Las áreas comerciales a nivel de data analytics sí están un paso más adelante respecto a las áreas financieras, contables dentro de una empresa. Pero ya las compañías pueden empezar a decir, oye, ¿qué necesito hacer para que tal producto llegue a su meta de venta? Por ejemplo. Eso ya se puede hacer a partir del análisis de la información y del comportamiento del consumidor. Entonces, con esta pequeña introducción, me gustaría mostrarles lo siguiente. Y este es un video que está en la página de YouTube de EY para que vean todo lo que se puede hacer cuando hablamos ya de inteligencia artificial en la auditoría. La fuente de video está en la parte inferior, en caso necesiten el link, pero considero de que eso nos puede ayudar a entrar en una realidad que de repente no le estamos dimensionando, ¿no? Espero que disfruten este video, lo pongo a continuación.